Que Dios nos bendiga, amada iglesia. Es un gusto para mí saludarles a través de este medio, entendiendo que esta crisis sanitaria, esta pandemia nos ha llevado a esto, de no congregarnos, sino por un temor, sino por respetar a las personas que asisten a ella, a los que no asisten, respetando también las normas que ha impuesto el gobierno. Y también por respetar al resto, sabiendo que es una enfermedad tan contagiosa y eso. Pero Dios por algún motivo ha permitido esto en este tiempo, sabiendo que queda poco para su venida y haciéndole también entender a la iglesia que somos nosotros, que no un templo físico, sino que somos los que asistimos constantemente a la iglesia y somos parte del reino de Dios. Y Dios a lo mejor nos ha llevado a estar en nuestras casas, a buscar de otra manera su rostro, y a lo mejor esto no va a cambiar, a lo mejor incluso va a seguir así, y la forma de iglesia tradicional que conocemos a lo mejor ya no va a ser. Quizás sí va a seguir, quizás todo esto va a parar, o quizás después, quizás qué cosa irá a venir no lo sabemos, pero sin duda Dios tiene el control de todo esto, y por más que nos parezca un poco alarmante, para algunos quizás hasta terrorífico a lo mejor, todo lo que está ocurriendo con tanto contagio y con tantas muertes a nivel mundial, Dios tiene el control de esto, y sobre todo que los que aman a Dios, todas las cosas reabundan para bien, y Dios nos va a librar y nos va a guardar de todo esto, como lo ha hecho a través de la historia bíblica con su pueblo, y nosotros somos parte de eso también. Y hoy día quiero compartir un poco algo relacionado con la vida del hombre, con la vida de la mujer, del ser humano, y sobre una frase que yo sé que la has escuchado más de alguna vez, y que dice que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Una frase que yo incluso la he escuchado desde púlpito a algunos pastores, grandes líderes, incluso hasta yo la he dicho en alguna conversación con algún amigo, queriendo demostrar el amor de Dios. Sin duda la esencia misma de Dios es el amor, pero no podemos dejar de olvidar que Dios es fuego consumidor. Y hoy día el pecado, a través del mundo, a través de la historia, podemos ver que sin duda ha marcado hitos importantes, legalizando a lo mejor leyes que no van contra lo que Dios establece en la sociedad, y esto sigue aumentando cada día. Lo podemos ver en otros países, que a lo mejor en Chile es peor aún la situación. Pero esta corriente de querer decir que Dios ama al pecador es una corriente socialista y moralista, y que lamentablemente nosotros como cristianos hemos normalizado, incluso de que por alguien tener una situación X, una condición X, Dios le ama igual a pesar de esa situación. Y claro que la esencia misma de Dios es el amor, pero sin duda Él aborrece el pecado. El pecado y Dios son polos opuestos que no se pueden unir. De hecho, ahí hay una cita poética sobre la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, donde alguien dice que Dios no pudo ver esa imagen de ver a su hijo ahí muriendo. Y fue porque este mismo pensador se respondía a él y decía que era porque estaba siendo depositado todo el pecado en Jesucristo, porque Él murió por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Y fue un acto de amor para nosotros, para la humanidad completa. Pero solamente Dios ama al que quiere verse como pecador, al que quiere aceptar su condición de pecado y volver su corazón a Cristo. Y que hoy en día, más que nunca, nosotros tenemos que ser esa lumbrera, tenemos que ser esa palabra en la vida de alguien que esté necesitado o que realmente necesita conocer a Cristo. Si nos vamos a la Escritura, no vamos a encontrar ninguna cita
referente a que Dios ame al pecador directamente o ame a alguien que está en pecado conscientemente. No vamos a encontrar ninguna, por más que esa cita que recién al principio de este mensaje decía que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, es una cita que creó Gandhi, un abogado, un pensador indio que tiene el hindú es la tercera religión más grande del mundo, y esa frase la dijo él, no sale en la Biblia. Y por más que nos queramos acercar o por más que queramos buscarle en la Biblia, no vamos a encontrar algo parecido, sino que si podemos leer en Habacuc 1:13, dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciados y callas cuando destruyes el impío al más justo que él. En el Salmo 5, del versículo 4 al 6, podemos encontrar: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Podemos ver que de pronto se nos olvida que el Dios del Antiguo Testamento con el del Nuevo es el mismo. Y pensamos que la historia o este Dios cambia con la venida de Jesucristo, y sí cambia porque ya no tenemos que hacer un sacrificio, no tenemos que a lo mejor hacer algo físico, por decirlo de alguna forma, para acercarnos a Dios, sino que el sacrificio es Jesucristo y tenemos un acceso ilimitado a Él, pero Dios sigue siendo el mismo. Y para muchas personas que estudian la Biblia, no siendo cristianos, dicen: wow, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario, un Dios que mataba a todo un pueblo, que mataba a toda una nación por amor a su pueblo. Y sí, así era, pero Dios sigue siendo ese mismo Dios, que a través de los años no va a permitir que el pecado siga aumentando en la vida del hombre o de la mujer, ni siquiera de la nación, y de un país o de un mundo, o de este mundo, perdón. Y podemos ver a lo mejor enfermedades como esta, y que si no nos hacen recapacitar, no nos hacen pensar en que Dios demanda algo de nuestras vidas, no estamos entendiendo el mensaje de Dios. Como iglesia tenemos que volcarnos a ver que hay personas que están en pecado, que hay personas que están en sufrimiento y no le conocen. ¿Y cómo irán si nadie le habla? Y somos nosotros los encargados de hacer poder volcar esas vidas a que están mal delante de los ojos de Dios, a que su vida necesita un renuevo, a que su vida necesita a Jesucristo. Y hoy en día más que nunca podemos ver que falta esperanza, hay gente asustada, hay gente que... Y hay otras personas que a lo mejor no le toman el peso a esto, pero sin duda como hijos de Dios no podemos ignorar que esto es un mensaje claro de parte de Dios para todo el pueblo cristiano y para todo el mundo. Podemos ver otra cita como en Efesios, donde en los últimos tiempos también habrán personas que van a tratar de engañar nuestra fe, van a tratar de quebrantar a lo mejor, y la Biblia nos dice en Efesios 5:6 que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Yo más que nunca usted se tiene que aferrar a lo que dice la Escritura, no lo que dicen los hombres, no lo que dice un gobierno, no lo que dice un predicador a lo mejor con mucha labia, sino que usted medite en lo que dice la palabra, usted busque. Su palabra dice que el pueblo de Israel pecó por falta de conocimiento, y nosotros a lo mejor, y como decía al principio, usamos citas que no son bíblicas como que fueran bíblicas. La Biblia dice esto, la Biblia dice esto otro, y a lo mejor nunca estuvieron en la Biblia y suenan hasta bonitas, pero la palabra de Dios es una, y Dios aborrece al pecador, aborrece al hombre que está en pecado. Y pensar en esto a lo mejor nos lleva a creer que
que toda esta pandemia, toda esta enfermedad, todo esto a lo mejor tiene fines económicos para algunos, tiene fines políticos a nivel global que a lo mejor ni siquiera nosotros lo imaginamos. Pero Dios hará justicia, Dios hará justicia. Y Dios se encargará de juzgar a quien tenga que juzgar por todo lo que pasa en este mundo, por la avaricia de los hombres, por los millonarios a lo mejor que no quieren perder y a lo mejor les da lo mismo que gente muera o que gente sufra en estos momentos en el mundo. Y Él se encargará, Dios justo, pero por sobre todo Él se encargará de guardar a sus hijos, de guardarnos a nosotros y como le digo, como dice en Efesios, pero que en este tiempo a lo mejor de desesperación, de que alguien a lo mejor pueda sentir que su vida necesita algo, necesita una búsqueda, que a lo mejor está hecha de menos la iglesia y por saciar esa necesidad a lo mejor busca cualquier otro punto de vista y se va a dejar engañar. No nos podemos dejar engañar en este tiempo, sino que tenemos que buscarle más constantemente. Cristo viene pronto y es importante buscar y a lo mejor esto es una grabación y eso, pero mi corazón no puede sentir alegría a lo mejor por saber que Cristo viene, pero también hay tristeza porque hay gente que está muriendo, hay gente que a lo mejor está en sufrimiento y no ha alcanzado a Cristo. A lo mejor hay familiares suyos que están desesperados, hay amigos de ustedes que a lo mejor aún no le conocen. Y es importante que ellos le puedan conocer, porque Cristo viene pronto y señales Él ya nos está dando demasiadas. Pero tenemos que buscarlo con más diligencia, tenemos que buscarla a diario. El Salmo 7:11 dice que Dios es un juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios sin duda podemos ver que Él ha dejado caer su mano sobre la tierra. Para muchos puede ser algo natural, algo biológico, pero nosotros como hijos de Dios sabemos que Dios está detrás de todo esto. Él es soberano. Hay una cita que también no es bíblica y que muchos ocupan, que ni las hojas de los árboles se mueven, sino es la voluntad de Dios. Sí, así a lo mejor Dios es soberano sobre todo, pero eso tampoco es bíblico, entre paréntesis. Pero ¿qué más no podemos esperar nosotros de Dios? Es que Él nos va a proteger, es que Él es soberano sobre nuestra vida. Pero nosotros tenemos que buscarle negligentemente, saber que Él es un Dios justo, es un juez que no va a perdonar a las personas que son pecadoras, a las personas que no han ido por buen camino. Solamente Dios se encargará de amar a la persona cuando salga de ese estado de pecado y cuando Él reconozca que está mal delante de Dios. Incluso nosotros a lo mejor día a día le fallamos y día a día no estamos siguiendo lo que Dios espera de nuestra vida. Y este es un tiempo para ver nuestra condición de pecado, ver nuestra condición de pecador, de pecadora, y poder volcar nuevamente nuestro rostro a Dios. Esa es la invitación hoy en día. Discúlpenme si me extendí o si a lo mejor pueda sentir algo de emocionalidad en esto, pero siento que es responsabilidad de Dios y Dios se manifiesta como Él quiere también, incluso a través de algo tan digital o tan tecnológico como esto. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida y que Dios les bendiga y les proteja en este tiempo.